Muy bien, hermanos, abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y hoy voy a dar continuidad a nuestra serie de esta porción que estamos estudiando. Voy a leer de los versos 1 al 8, por favor. Romanos capítulo 8, versos 1 al 8, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hace 8 días les prediqué el tema viviendo morirás, basado en la primera parte del verso 5 que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y hoy voy a predicarles el tema muriendo vivirás, y voy a predicarles la segunda parte del verso 5: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Voy a pedirles entonces que abran sus Biblias, vayamos a Gálatas capítulo 5, por favor, porque hace 8 días estudiamos las obras de la carne. Hoy vamos a estudiar el fruto del Espíritu. Y voy a leer de los versos 16 al 21, y ustedes me van a acompañar del 22 al 26. Ok, Gálatas 5, 16 al 21 lo leo yo, y del 22 al 26 ustedes lo leen. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, que son 9 elementos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De eso vamos a hablar hoy. Y solo leyendo esto, quiero que se haga una pregunta: ¿cómo sería tu vida si vivieras a la luz de esto? ¿Cómo sería tu vida si esto en tu vida estuviera en plenitud? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo sería tu vida? Pero hay otra pregunta: ¿cómo sería nuestra iglesia si todos los miembros de Iglesia Bautista Getsemaní viviéramos así? ¿Cómo creen que sería nuestra iglesia?
Solo imagínense una iglesia con miembros plenos así. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo sería tu familia si los miembros de esa familia vivieran todos así? Algunos están, sí, pastor, a mi esposo le hace falta vivir así. A mi papá le hace falta vivir así. No, la primera pregunta es, ¿cómo sería tu vida si tú vivieras así? ¿Cómo sería nuestra iglesia si los miembros de Iglesia Bautista Getsemaní viviéramos en plenitud así? ¿Cómo sería nuestro matrimonio? Bueno, hoy lo vamos a describir, ¿ok? Muriendo vivirás. Hace 8 días fue viviendo morirás y hoy es muriendo vivirás. En este servicio voy a hacer algo que normalmente no hacemos en una predicación, pero yo voy a pedirle a algunos de ustedes así al dedazo, así que no se duerman, porque al que vea que está orando, a ese le voy a pedir que abra su Biblia. Y Joel, ¿verdad? Joel nos va a ayudar con el micrófono, ¿ok? Él va a correr a donde ustedes están, al que yo diga que se ponga de pie y lea esa porción. Así que, hermanos, los quiero atentos a la palabra. Vamos a estudiar entonces el tema muriendo vivirás. Si se dan cuenta, Pablo no habla de los frutos del Espíritu porque habla del fruto. Contrario a las obras de la carne, habla de las obras de la carne, pero aquí solo habla del fruto, como uno solo. Porque esa es la razón. El Espíritu Santo puede producir suficiente amor en mí y suficiente templanza, en ese mismo nivel. Contrario a las obras de la carne. Pero aquí no, aquí hablamos de un solo fruto, es decir, el Espíritu Santo quiere y tiene el poder de producir a la misma vez en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso se habla del fruto del Espíritu y no de los frutos del Espíritu. Habiendo dicho eso, vamos a estudiar entonces los 9 elementos que conforman el fruto del Espíritu. Número 1, amor. Esta palabrita tan conocida, ágape, en una definición muy sencilla es benevolencia sin límites. Eso significa la palabra griega. Pero en la práctica es la capacidad de amar a Dios y al prójimo. Ahora, para que este tipo de amor pueda ser desarrollado en el creyente, primero tiene que ser experimentado. Porque la verdad es que la manera en que nosotros nos amamos es muy egoísta. Es como yo hago esto, sí. Eso es un amor muy egoísta. Yo te perdono, sí. Bueno, ese es un amor muy egoísta. Pero el amor que se describe aquí es la benevolencia sin límite. Obviamente tiene más que ver con el prójimo. Pero es el Espíritu Santo el que puede y quiere producir en nosotros los creyentes este tipo de amor que me haga amar a Dios y me haga amar a mi prójimo. Ahora, ¿y quién es el modelo de este tipo de amor? Henry. Lo voy a dar los textos, no se les olvide. Solo se tienen que poner de pie y Joel va a caerles, ¿ok? Juan 13:34, Henry. Lalo, Mateo 22:37. Lore Toski, Juan 13:35. Dioema, Primera de Pedro 4:8. Así, hermanos, vamos a ir al primero. Juan 13:34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Quién es el modelo de ese amor? Es Cristo. No dice ama como A o como B, dice ama como Cristo. Él es el modelo del amor.
Por eso decía que la manera en que nosotros amamos es una manera muy egoísta, porque nuestro amor es condicional, pero no el de Cristo. Y ese tipo de amor solo puede ser producido por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, ¿cómo sería una iglesia si todos los miembros nos amáramos como dice Cristo que nos debemos amar? ¿Se imagina eso? ¿Cuáles serían los resultados de un amor así? Creyentes que amamos a Dios. Mateo 22:37, así, puesto de pie al que le tocó. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En la iglesia tendríamos más hermanos que nos amamos unos a otros. Juan 13:35. Puesto de pie al que le tocó, por favor. ¿Te me dormiste, Lore? Por eso les dije, no se me duerman porque los voy a despertar así, hermanos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois más mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo sería nuestra iglesia si nosotros nos amáramos así? ¿Cómo sería el ambiente en nuestra casa si nosotros nos amáramos así? ¿Cómo sería la relación entre hermanos si nos amáramos así? Pero también dice 1 de Pedro 4:8, un creyente que cuida a sus hermanos, especialmente el que cede en su lucha con el pecado. Habría más hermanos que cuidamos a otros cuando caen. 1 de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ok. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pedro? Que este tipo de amor es cuidar cuando alguien cae en su caminar con Cristo, cae, lo primero que hace es, hermano, no dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero no habla de solapar al hermano que está viviendo una vida, ¿verdad?, alejada de Cristo. No habla de eso. El apóstol Pedro está diciendo que cuando yo me entero que alguien cayó, lo primero que yo voy a hacer es cubrirlo, es restaurarlo en el uno a uno, es cuidarlo, es amarlo. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice el amor cubrirá multitud de pecados. No es solaparlo, es confrontarlo, es cuidarlo, es restaurarlo. Pero aquí en el uno a uno, ¿verdad? Después hay todo un proceso, pero ese es el inicial, ¿okay? Ahora quiero que se pregunte otra vez, ¿cómo sería nuestra iglesia si los miembros de Iglesia Bautista Getsemaní viviéramos así? Segundo, gozo. La palabra griega describe el gozo que procede de una experiencia espiritual. Su fundamento es Dios. Voy a repartir los textos para ir avanzando. Lili, Juan 15:11. María Elena, Juan 16:20 y 22. Tony, Romanos 12:15. Toño, Marco, Santiago 1:2, ya que estará el micrófono ahí. Alicia, 3 de Juan 4. ¿Ok? Vamos a ir entonces al primero, Juan 15:11. Terminando el servicio le regalan una coca a Joel porque anda de arriba para abajo. ¿Ok? Juan 15:11. Estas cosas, ¿qué? 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es la capacidad de regocijarse en medio de cualquier circunstancia. Gozo no es alegría, gozo no es jijiji jajaja. Eso no es gozo. Gozo es la capacidad de mantenerte firme a pesar de las circunstancias. ¿Se imagina cómo sería nuestra iglesia si hubiera creyentes más gozosos? ¿Sabe qué es lo que sucede por causa de falta de gozo en las iglesias? Cuando vienen circunstancias difíciles, abandonan, se van, porque no hay gozo.
Es la capacidad de regocijarse en medio de cualquier circunstancia. ¿Y de quién viene esto? Un modelo que nosotros podemos aprender para que mi gozo esté en vosotros. Ahora, Juan capítulo 15 no está escrito en el contexto donde las cosas están saliendo bien. Ese es el gran discurso de Jesús que comienza en Juan capítulo 13 y concluye con la oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Ese es el contexto en el que Él les acaba de anunciar que en un ratito más vendría Judas y vendrían todos los que lo iban a capturar. Ese es el momento donde Jesús les dice, para que mi gozo esté en vosotros. Es el momento en el que Él se está preparando para ir a la cruz. Miren los efectos de tener gozo. El primero es esperanza, Juan 16, 20 y 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Miren lo que el Señor les está diciendo. En un momentito ustedes van a llorar y van a sufrir. Este es el momento. Va a llegar Judas, van a capturar a Jesús, va a comenzar un juicio. Desde ese momento comienzan a golpear a Jesús. Los discípulos lo van a abandonar, a su maestro lo van a llevar a la cruz, lo van a matar y lo van a sepultar. Así que lo que Jesús les está diciendo es esto: ustedes en un ratito más van a llorar y van a sufrir como nunca han sufrido. Pero ojo, su llanto se convertirá en gozo, y él estaba viendo el día de la resurrección. Compañerismo, Romanos 12:15. Tony. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí esta porción? Que cuando hay gozo en mí, yo me gozo con los que se gozan, ¿verdad? Yo participo, yo soy más compañero de los que se gozan, de los que lloran también. Pero esto es lo que produce el gozo. ¿Verdad que no se parece a la alegría? La alegría generalmente es opacada por la envidia. Pero cuando hay un hermano que se goza, yo me gozo con él, disfruto con él, me regocijo con él, celebro con él. Pero lo que normalmente hace la envidia es opacar el gozo. Firmeza, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no es alegría, es la capacidad de mantenerse templado en medio de cualquier circunstancia. Firmeza, pero también produce gratitud. Tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Es gratitud. Cuando uno ve que los hermanos, ¿verdad?, se conducen de acuerdo con los principios de la palabra, que aman a la iglesia, que se aman entre ellos, eso es lo que produce gozo. Imagínense cómo sería nuestra iglesia si hubiese más creyentes gozosos. ¿Cómo sería su casa? ¿Cómo sería mi casa si este elemento estuviera tan presente? Amor, gozo. ¿Alguien de aquí se llama Irene? No, ya no se usa mucho ese nombre, ¿verdad? Pero no se les va a olvidar, paz no es Irene, es Eirene, ¿ok? La palabra griega es Eirene, paz. Es la paz, es la serenidad de corazón que es la porción de todos aquellos que, habiendo sido justificados por la fe, anhelan ser instrumentos en las manos de Dios.
En la práctica es el reposo espiritual derivado de la relación con Dios. Yo conozco creyentes que les pasa algo y piensan que Dios se las está cobrando. Espero que no haya ninguno aquí. Pero conozco creyentes que piensan que les pasa algo feo, y piensan que Dios les está cobrando porque cuando eran niños le robaron el cambio de las tortillas a su mamá. Y vivan con eso, ¿verdad? Yo creo que Dios me está cobrando 5 centavos, ¿verdad? Que me llevé a las maquinitas. Qué feo ha de ser vivir así. Qué feo ha de ser, qué frustrante cristianismo ha de ser vivir pensando que Dios te está cobrando todo lo que tú hiciste en tu vida pasada. Porque si así fuera, déjame decirte una cosa: la cruz de Cristo no sirve absolutamente para nada. Si Dios me estuviera cobrando todo lo que yo hice en el pasado, entonces la cruz de Cristo no está de por medio entre él y yo. Pero miren esto: uno de los elementos que produce del fruto del Espíritu Santo es paz. Juan 14:27. No he repartido estos textos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacerlo entonces, ¿okay? Vamos a ir así rapidito. Lucho, Juan 14:27. Dani, hasta la parte de atrás, ¿sí? Romanos 5:1. Don Toño, Juan 16:33. Víctor Moreno, 10:15. Y aprovechando que está al lado, Emanuel, Romanos 12:18. ¿Ok? Adelante. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Lucho. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe qué paz en el contexto bíblico no es como qué calma siento hoy? No, porque mañana las circunstancias pueden cambiar y ya no hay paz. Esta no es la paz que ofrece Jesús. La paz que ofrece Jesús está basada en su persona, está basada en su obra y está basada en los resultados de esa paz. Cuando Él dice la paz os dejo, es como sépanse perdonados. Para los que están en Cristo, sépanse perdonados. Nunca más les volverán a pasar factura sobre su pasado. Nunca más. La paz os dejo. ¿Sabe qué produce eso? Seguridad. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. No hay nada que me condene delante de Dios. Perdonado, estoy perdonado. El que está limpio, que Juan 16:33, confianza. Aquí viene el micrófono, don Antonio. Espere. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire lo que el Señor está diciendo. Yo les he hablado de momentos crudos, difíciles. Les dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿sabe que aflicción no es, pastor, tiene como 6 meses que no hemos ido al cine? No, eso no es aflicción. Aflicción no es, mire pastor, es que no tengo para pagar la factura de la tarjeta de crédito. No, eso no es aflicción. Aflicción es, por causa, Jesús les estaba diciendo, por causa de tu asociación conmigo, te van a perseguir hasta la muerte. Aflicción no es como, híjole pastor, se nos descompuso el auto y ahora tenemos que ir en camión.
No, eso no es aflicción. Aflicción es que por causa de tu asociación con Cristo, el mundo te va a aborrecer. No solo te va a aborrecer, Jesús les estaba diciendo, van a llegar a matarnos. Pero Jesús les dijo, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo, yo he vencido a la muerte. Tranquilos. Pero eso es paz. ¿Sabe que hay muchos testimonios de nuestros hermanos que les llamamos la iglesia perseguida en Asia y en Medio Oriente, donde de verdad por su fe los ejecutan? Y sabe que muchos de ellos antes de morir, ¿verdad?, piden un tiempito para adorar a Dios antes de su muerte. Bueno, esa no es esa paz de qué alivio siento hoy. No. Esa paz solo viene por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero además, la paz me da propósito. Romanos 10:15. Hoy Joel va a conocer a toda la iglesia, ¿verdad? Con el hermano Víctor Moreno. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe qué hace la paz? Hace que yo quiera compartir con otros la paz que he experimentado como resultado de mi relación con Cristo Jesús. ¿Sabe por qué compartimos el Evangelio con otros? Porque queremos que ellos experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Otro resultado, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Yo siempre digo que me gusta este pasaje porque Pablo deja ahí una cosita, dice, quizás a veces no va a ser posible. Pero si es posible que no dependa, si es posible que dependa de ti. Y si no es posible que no dependa de ti, estad en paz con todos. Vamos a esta cuarta. Amor, gozo, paz. ¿Cuál es la que sigue, hermanos? Paciencia, ¿verdad? Paciencia. Dijera el teólogo aquel, es que no me tienen paciencia. Se refiere a esa contención o tolerancia mostrada por Dios hacia los pecadores y hacia los cristianos falibles. En la práctica, es la capacidad de resistir sin cambios, sobre todo las adversidades. Si hay alguien que es paciente, es Dios. Hay cristianos que dicen, pastor, Dios me tuvo paciencia por 20 años. Si hay alguien que es paciente para con los pecadores y para con los creyentes, es Dios. ¿Sabe que hay personas que usted les habla de Dios y abiertamente te dicen, no quiero saber nada de Dios? Pero solo tienen que acercarse a un momento crítico de su vida para luego voltear y decir, ¿me dijiste algo de Dios? Y a veces tienen que pasar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, porque Dios es paciente. De hecho, el texto dice que el Señor, ¿verdad?, no retarda su promesa como algunos la tienen. Algunos piensan, no, tanto que han predicado de que Dios va a venir y ni ha venido. Porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, vamos a ver cómo se vería nuestra iglesia si todos fuéramos pacientes. ¿Cómo serían nuestros matrimonios si los cónyuges fuéramos pacientes? ¿Cómo sería nuestra paternidad si los padres fuéramos pacientes con nuestros hijos? Pero ¿cómo sería si los hijos también fueran pacientes con los padres? No, es que ya lo necesito, Uno les dice que vayan a hacer algo
Y 3 días pidiéndoles algo, pero cuando ellos necesitan algo es así como, papá, me pidieron esto en la escuela. ¿Cuándo? Hace como 8 días. ¿Y por qué me lo vienes a decir hoy? ¿Verdad? Porque ellos esperan que yo responda al momento. Ahora, quiero que se pregunte esto. ¿Cómo sería nuestra iglesia si todos fuéramos pacientes? Bueno, aquí vamos por los siguientes pasajes. Hermano Jaime, Efesios 4:2. Alan, Primera Tesalonicenses 5:14. Sofi, sí, Sofi, Ventura. Segunda Timoteo 4:2. Son los únicos que vamos a leer, ¿ok? Adelante. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros con amor. ¿Por qué creen que Pablo pide paciencia en la iglesia? ¿Por qué creen? Esta es la razón. Porque en la iglesia hay algunos hermanos maduros en la fe y porque hay hermanos que están creciendo apenas. Por eso es que Pablo dice, ténganse paciencia, tenle paciencia al hermano que está conociendo la palabra y que todavía no la conoce como tú. Por el contrario, si tú la conoces más, tenle paciencia y enséñale. Pero a veces nosotros queremos que todos en la iglesia, ¿verdad?, tengamos la misma madurez, el mismo conocimiento, y no podemos soportar a los otros porque están creciendo en la fe, apenas están conociendo los principios de la palabra, llegan, se equivocan, hacen algo que quizás ante la palabra no es correcto, y ya estamos los otros, ¿verdad?, listos para ejecutarlos. Pero resulta que los que estamos listos para ejecutarnos, también tenemos otros sobre nosotros listos para ejecutarnos. Así es, hermanos. Por eso Pablo dice, ténganse paciencia, cultiven con humildad y unidad. Hermanos, ¿cómo sería nuestra iglesia si fuéramos más pacientes unos con otros? ¿Cómo sería nuestra casa mañana? Bueno, mañana es descanso, así que mañana nadie va a andar a las carreras. Pero ¿cómo sería el martes que vamos a empezar a las carreras? ¿Cómo sería si comenzáramos el día con paciencia? Primera Tesalonicenses 5:14. También os roguéis, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La paciencia, el efecto de la paciencia es que tendríamos más hermanos empáticos con los demás. Porque a nosotros se nos olvida que para llegar a donde estamos tuvimos que hacer un recorrido de crecimiento espiritual. Y la última, fortalece la vida espiritual. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Como pastor, yo he aprendido que si es necesario explicarle 10 veces a un nuevo creyente lo mismo, lo debo hacer. Y Pablo dice, hazlo con paciencia. Es como al niñito que pregunta una y otra vez, papá, ¿ya vamos a llegar? Y apenas avanzaron 5 minutos y, papá, ¿ya vamos a llegar? ¿Cómo le responde uno a un niñito así? Sí, mi amor, ya en un ratito estamos allá. ¿Así? No se hagan, hermanos, no os hagáis. Que sí, ya te dije que sí, ¿no entiendes? Bueno, Pablo dice que los que enseñamos la palabra
Otra vez, ¿verdad? Ahí vino el hermano a pedir consejería por el mismo asunto. Este texto ya me lo tengo aquí, ¿verdad? Con paciencia y doctrina. ¿Okay? Paciencia. Siguiente, benignidad. La bondad proviene de la gracia de Dios al llevar a los pecadores al arrepentimiento y luego a la salvación. Eso en su definición. En la práctica es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos, porque eso es lo que hace Dios. Él llama al arrepentimiento a todos. Derivado de su benignidad, Él llama incluso a los que nosotros consideramos tan pecadores. Él los llama, gracias a su benignidad, los llama al arrepentimiento. ¿Y cómo se ve eso en la vida de los creyentes? Es esa capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. Miren, en este sí vamos a ir todos juntos a Mateo capítulo 5, ¿ok? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a empezar del 38 todos juntos al 48. Vamos a leerlo de la siguiente manera, ¿ok? Yo voy a leer el 38 y ustedes el 39 y en el 48 todos juntos. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren lo que dice la palabra. ¿Saben quién produce eso? El Espíritu Santo. Esa capacidad, esa benignidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos, eso solo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y produce gozo en medio de las dificultades. Habría más creyentes gozosos, habría más creyentes generosos para con todos en medio de cualquier circunstancia, y habría más creyentes orando por aquellos que no comparten nuestra fe. El Señor Jesucristo dijo: bendigan a todos, oren por todos. Ahora, yo espero que cuando dice amad a vuestros enemigos, no estén pensando qué bueno que hoy no vino ese hermano, porque no tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Tiene que ver con los de afuera, con los enemigos de nuestra fe. Y el Señor Jesucristo dice: oren por ellos, incluso los que llegan al grado de maltratarlos por causa de su fe, menospreciarlos, oren por ellos. Pero no oren diciendo: Señor, dale lo que Él desea para mí, ¿verdad? No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor no está diciendo oren pidiendo que el Dios les devuelva lo que a ustedes les desean. No, está diciendo oren, pidan que Dios muestre su bondad hacia ellos, su misma misericordia, como le fue mostrado a ustedes. Número 6, bondad. A veces traducida como generosidad,
denota la misma calidad que el término anterior, un espíritu amable, noble y bueno que se muestra a los demás. La bondad no es un concepto, la bondad es acción. La raíz de la palabra significa ser útil o servicial. No es una benignidad natural, sino la expresión externa de la plenitud del Espíritu. Miren, por naturaleza nosotros no queremos hacer algo que nos humille. Eso es por naturaleza. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Por naturaleza hizo algo que lo iba a humillar en ese momento. ¿Qué fue? Entraron al aposento alto, en un lugar donde ellos iban a cenar, a celebrar la Pascua. Y en la casa donde fueron recibidos no estaba el sirviente que tenía que tomar la toalla, el agua y lavarle los pies a los invitados. Una práctica cultural. Pero eso lo hacía un sirviente que contrataban para eso. Es decir, el señor de la casa jamás haría eso. Para eso se le pagaba a alguien que hiciera, porque no era un trabajo que muchos quisieran hacer, ¿verdad? Quitarle las sandalias a la gente que en ese tiempo andaba entre el polvo y luego lavarles los pies. ¿Se imagina los olores, la incomodidad de estar ahí? Pero eso lo hacía un sirviente, el de más bajo rango. Así que por naturaleza, a nosotros no se nos da hacer cosas humillantes, vergonzosas. Pero esto es lo que hizo Jesús. Le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el concepto de bondad. Ser útil, ser servicial. ¿Cómo sería nuestra iglesia si tuviéramos más creyentes que se sirven por amor unos a otros? Voy a repartir los textos. Joeli, Gálatas 5:13. Katia, Filipenses 2:4. Nia, Colosenses 3:23 y 24. Ok, comenzamos. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Queridos hermanos, con mucho amor. Pero si tu práctica solo es venir el domingo y de ahí no vuelves a ver a la iglesia entre semana, difícilmente tú estás sirviendo al cuerpo de Cristo. ¿Cómo sería nuestra iglesia si tuviéramos más creyentes sirviéndose unos a otros? Filipenses 2:4. Creyentes interesados en el desarrollo y crecimiento de los demás. Ya tienes bien ganada esa coca, Joel. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también. ¿Cómo sería una iglesia donde los miembros de esa iglesia se preocupan los unos por los otros? ¿Cómo sería? Solo piénselo, hermano. ¿Ha pasado que hay hermanos que se enferman y otros ni enterados? Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Mira, hermano, si tu bondad termina con un like, ya te pagaron. Porque hay gente que es bondadosa solo para ser visto. Aquí hace algo y aquí lo sube. Mira, si ya te dieron 10 likes, esa es tu paga. Si te pusieron 2 corazoncitos, ya fuiste bien pagado.
Pero la Biblia dice, y todo lo que hagan, háganlo para el Señor. ¿Sabes que a veces harás cosas de las que nadie se dará cuenta que hiciste? Y no hay necesidad de ponerlo en tu estado y en tu Facebook y publicarlo. Pero vivimos en tiempos así, hermanos, donde queremos que nos premien por lo que deberíamos hacer en secreto. Fe. En este caso es más bien fidelidad, es decir, la manifestación de la fe en la esfera de la santificación. Esta cualidad se origina en nuestra total confianza en Dios, ya que conduce a nuestro comportamiento fiel hacia Dios y los que nos rodean. ¿Saben quién es el mayor ejemplo de fidelidad? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, he acabado la obra que me diste. Juan capítulo 17. Todavía no iba a la cruz. Él estaba preparándose para ir a la cruz esa noche, pero esa misma noche le dijo a su Padre, Señor, ya terminé. Todavía no iba a la cruz, pero ¿sabe qué le estaba diciendo? Lo que sigue está hecho. Ya está, yo voy para allá. Lo que estaba diciendo Jesús es, no hay vacilación en mi obediencia. No hay vacilación en mi entrega a ti, en mi compromiso a ti. No hay vacilación. Lo que tú me mandaste a hacer está concluido. Fidelidad. En Hechos 11:23 se dice de Bernabé que él fue a visitar a la iglesia de Antioquía. Y lo que él vio fue la gracia de Dios derramada. Y él se regocijó muchísimo. Lo que produce la fidelidad de una iglesia es esto, es gracia de Dios derramada y es regocijo. Pregúntese, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos los miembros de Iglesia Bautista Getsemaní fuéramos fieles a Dios? ¿Cómo sería? Mansedumbre, la siguiente. La capacidad de indignarse sin pecar en el momento. Ahora, hermanos, a nosotros hay muchas cosas que nos indignan, ¿no es cierto? La política, la sociedad, la educación. Un cónyuge se indigna con su cónyuge, un hijo se indigna con su padre porque son injustos desde su concepción. Los padres nos enojamos, nos indignamos con nuestros hijos. Pero mansedumbre es la capacidad de indignarte sin pecar en el momento. ¿Cómo funciona eso? Bueno, les quiero hablar rápidamente de un ejemplo. Moisés. De Moisés se dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesús. De Moisés. Pero esto es lo que pasaba con Moisés. Moisés, al pobre Moisés le fue como en feria. Lo criticaban, murmuraban de él. Sus hermanos, llegó un punto en el que dijeron, ¿a poco solo Dios le habla a Moisés? Aarón y María dijeron eso, ¿verdad? Dios también nos puede hablar a nosotros. Y María terminó toda leprosa por andar murmurando contra su hermano. Pero hay una cosa que Moisés nos demuestra. Ante las críticas que padecía, no se airaba, sino que intercedía ante Dios, pidiendo misericordia por los ofensores. Alguien dijo que mansedumbre es fuerza bajo control. Este es Moisés, pero esto solo lo produce el Espíritu Santo. Esto no es como no me voy a enojar, no va a terminar enojado, ¿verdad? Hay gente que quiere trabajar así su ira. Ya, no te enojes, respira. Y empiezan a respirar, pero más como, ¿verdad? No funciona eso. No funciona como me voy a proponer hoy, respira profundo. No funciona. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. No se puede producir por mí mismo. ¿Cómo se vería nuestra iglesia si tuviéramos creyentes mansos? Pues tendríamos más creyentes que contribuyen a la unidad del lugar donde se encuentran. Tendríamos creyentes productivos en la enseñanza. Esta me interesa mucho. Por eso la vamos a leer. Es Primera de Pedro 3:15.
Hermano David Macías, aprovechando que Joel está hasta atrás, Primera de Pedro 3:15, por favor. Y hermano Alfredo, Santiago 1:21. Vamos a leer esas dos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Ay, pues ya te expliqué de la Biblia, si no entiendes allá tú. ¿Se imaginan un creyente explicando el evangelio así? Por eso Pedro dice, defensa con mansedumbre. Y mire, hay gente que hace preguntas tan necias, saben la respuesta, pero solo son necios. Bueno, no le respondas con necedad, con mansedumbre. Tendríamos más creyentes productivos en la enseñanza. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Creyentes creciendo en la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. ¿Saben que hay creyentes que se indignan cuando los corrijan? ¿Y tú quién eres para enseñar? Si tú eres igual que yo. ¿Sabe que hay creyentes que no reciben con mansedumbre la palabra? Creyentes. Pero si nosotros fuéramos plenos del Espíritu Santo, estaríamos creciendo en la palabra. Y la última, Joel, gracias, ya te puedes sentar. Encrateía, templanza. La capacidad de gobernarse a sí mismo. Es una cualidad manifestada por aquellos que llevan una vida disciplinada y han ganado control sobre las obras de la carne. No actúo por mis impulsos. Eso es encrateía, dominio propio, templanza. Quiero hacer algo por un impulso y me detengo. Pero no es porque hoy desperté con ganas de decir ya no lo vuelvo a hacer. Templanza es fruto del Espíritu Santo. Incluso cuando la vida está en riesgo, viene templanza. Mateo 26, 52, 53 describe el momento en el que el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní. Llega Judas con un montón de gente para prender a Jesús, y el apóstol Pedro desenvaina una espada. Imagínense, este Pedro andaba con su machete, ese era de mi pueblo, ¿verdad? Y lo primero que hizo cuando él se vio acorralado, el apóstol Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes, a Malco. Es en ese contexto que Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú no crees que yo puedo pedir una legión de ángeles a mi Padre para este momento? Lo que Jesús le estaba diciendo: Pedro, gobierna. Ten dominio propio, Pedro. Gobiérnate. Yo puedo con una sola palabra hacer que esto retroceda. Pero esto es parte del plan de Dios. Mire, ¿sabe cómo sería nuestra iglesia si tuviéramos más creyentes plenos del Espíritu Santo?
más creyentes espirituales. Gálatas 5:16. Vamos ahí todos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tendríamos más creyentes semejantes a Cristo, 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tendríamos más creyentes en comunión con el Espíritu Santo, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Encrateía es la cualidad de gobernarse a sí mismo. ¿Se imagina cómo sería nuestra iglesia si nosotros guardáramos nuestra boca en ciertos momentos? Hermanos, ¿se imaginan cómo serían nuestros hogares si los cónyuges guardáramos nuestra boca de cuando en cuando? ¿Se imaginan cómo sería nuestra paternidad si guardáramos nuestra boca en momentos claves con nuestros hijos? Hijos, ¿te imaginas cómo sería la relación con tu padre si guardaras tu boca en ciertos momentos? Ahora algunos dirán, qué bueno que ya no tengo hijos pequeños. ¿Sabe que las estadísticas de padres maltratados en la senectud está creciendo mucho? Padres que ya necesitan de la ayuda de un bastón, quizá padres que están en silla de ruedas, padres que ya no pueden levantarse para ir y hacer sus propias necesidades, ¿verdad? Vestirse. ¿Sabe cuántos padres son maltratados en esa etapa? ¿Cómo sería si un hijo creyente temeroso del Señor se gobernara a sí mismo porque papá hizo algo, se le cayó el vaso por quinta vez, porque ya no puede sostener el vaso? ¿Se imagina cómo sería ese ambiente? Con un hijo paciente, con un hijo que se gobierna. Así que hermanos, yo les dije que esta semana íbamos a estar bien ocupados. O nos ocupábamos en las cosas de la carne, o nos ocupábamos en las cosas del Espíritu. Pero esta semana estaremos muy ocupados y cada uno decide en qué se quiere ocupar. Y mire, dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Mire, en la versión Mario Cano es: cuando tú ames, nadie te va a pedir que dejes de amar. Nadie te va a pedir ya suficiente amor. Bueno, el pastor Bel decía, ya basta de amarse tanto cuando nos saludábamos, y luego ya estábamos aquí esperando ese momento para continuar el programa, y ustedes algunos no obedecían y se seguían saludando. Entonces él decía, ya basta de tanto amor. Pero él estaba bromeando, obviamente. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Contra estas cosas no hay ley. Es decir, nadie te va a pedir que dejes de ser amoroso. Nadie. Nadie te va a pedir que dejes de ser generoso, bondadoso. Mire, nadie te va a pedir que ya no seas tan paciente. Porque contra tales cosas no hay límite, no hay ley. Yo no creo que algún día mi esposa me diga, mira, ya no quiero que seas paciente, ya has sido demasiado paciente. Más bien me pide que sea paciente. Yo no creo que haya un esposo que le diga a su esposa, mira mi amor, ya no me ames tanto, ya es demasiado amor. Yo no creo que un hijo le diga a su padre, papá, ya no seas paciente con nosotros, ya nos has tenido demasiada paciencia. Pero esto lo produce el Espíritu del Señor. Así que hermanos, para terminar, porque el ocuparse de la carne es muerte. De lo que estudiamos hace 8 días es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que tú decides cómo quieres vivir esta semana. Muriendo
o viviendo. Pero por favor, no culpes a nadie. Pastor, es que yo sí quiero vivir, pero usted no sabe. Usted no sabe, mi esposo, mi esposa, mis hijos, usted no los conoce. Gracias a Dios. Qué bueno que usted vive con ellos. Pero si quieres morir, es una decisión tuya. Y si quieres vivir, es una decisión tuya. Así que les hago la pregunta, hermanos. ¿Cómo quieren venir el próximo domingo? ¿Muriendo o viviendo? ¿Seguros? Es una decisión. Vamos ahora puestos de pie.